Hola a todos, bienvenidos al portal. Antes que ninguna otra cosa espero que hayan tenido una bonita Pascua, una cena rica, bien comida, bien bebida con sus hijos, hijas, parejas, parejos. Todo eso yo la tuve y fue muy grato, tuvo toda mi familia, mis queridas hijas y la pasamos muy bien. Fue muy agradable y espero que ustedes hayan tenido la misma experiencia el 24 en la noche, el 25 y que la sigan teniendo el resto de lo que queda de este año, que nos ha sido muy simpático, que digamos para muchos de nosotros. Y claro, uno siempre se puede hacer y se debe hacer, quizás por una necesidad psicológica, la esperanza de que el año nuevo va a ser distinto, por mucho que en realidad estos cortes que hacemos los humanos con el tiempo no tienen mucho sentido. Las cosas siguen sus cursos lógicos propios, independientemente de lo que diga el calendario. Pero lo último que se debe perder es la esperanza de que hay siempre una nueva oportunidad para que las cosas salgan mejor. Pero basta de prédicas y entremos en materia. Les recuerdo en primer lugar que ustedes pueden ver este programa, si lo están viendo bastante temprano y lo están viendo en una pantallita chiquitita, a lo mejor querrán verlo en la noche a las 8:30 en el canal 31 Prime del cable del grupo GTD Manquehue y Telefónica del Sur. Ahí lo pueden ver en pantalla ancha si lo desean. Y voy a entrar en materia con, en cierto sentido, continuando un tema que hice el viernes, si ustedes se acuerdan, si lo vieron, cuando mencioné mencioné varias cosas, pero una de ellas era que José Antonio Kast había dejado de ser una figura de caricatura, una figura objeto de burlas y de menosprecio, y se estaba convirtiendo en un referente importante para la derecha, y que ya no era cuestión de mirarlo a huevo. Y han emergido nuevas situaciones que muestran más o menos que es eso lo que está ocurriendo. Vuelvo a insistir, o insisto por primera vez, que yo no estoy haciendo campaña por Kast ni por nadie, no me interesa hacer campaña, salvo cuando llega el momento de los cubos, quizás, ahí sí, de frentón. Pero no en este momento. Entonces, estoy sencillamente observando los hechos. Y estos hechos nos dicen cosas que son significativas. Por ejemplo, hay ahora varios diputados de la Renovación Nacional que han anunciado en grados diferentes, con un lenguaje distinto, con mayor o con menor cautela, su apoyo, su cercanía a Kast. Uno de los más vocales ha sido el señor Cristóbal Urruticoechea, un apellido vasco, Urruticoechea. Pero también están en una postura más o menos parecida a doña Camila Flores, doña Araceli Leuquén, Miguel Mellado y quién sabe cuántos más que simplemente no se han manifestado, porque hay muchas detrás de los que se manifiestan en todo orden de cosas, hay un montón de gente que se queda callado que el loro. Así es que ante eso el señor Debord, que preside la Renovación Nacional, esgrimió algunos reproches, pero no muy fuertes, no fue taxativo en ese viejo estilo un poco ya risible de los que anuncian comisiones de ética y llaman al orden, y amenazan. No, fue que no es el momento de estar levantando candidatura, que, en fin, como si en la mente de Bordes circulara la idea, que probablemente es lo que ocurre, de que tal vez ese vaya a ser el candidato de la derecha, finalmente. ¿Quién otro? ¿Cuál sería la alternativa? Alguien por ahí mencionó a la pasada, en medio de todas estas cosas que he leído sobre el tema, salió a relucir el nombre de Andrés Alamán. Y no, Andrés Alamán es una figura muy respetable, tiene una larga trayectoria política, todo eso, un hombre muy agradable, pero pertenece ya a un mundo que se acabó. Andrés Alamán ha sido siempre una promesa y en ese estatus se quedó, y ahora yo lo veo muy difícil que logre esa promesa florecer, porque los tiempos han cambiado completamente. De hecho, hace mucho rato que los movimientos políticos, que los partidos políticos, tradicionales o no, se están defendiendo, están tratando de mantenerse con figuras que son ajenas
Esto empezó hace mucho tiempo, con unos primeros balbuceos. ¿Saben cuándo? En 1958, la candidatura de Jorge Alessandri Rodríguez, de la derecha de esa época. Era un poco extraña porque Jorge Alessandri era evidentemente un hombre de derecha, pero no era parte de las cábalas políticas, de los pasilleos políticos, todas esas cosas. Era un empresario, un hombre medio cascarrabias además, pero les pareció que era el hombre que necesitaban. Eso fue uno de los primeros balbuceos, uno de los primeros síntomas. Después, mucho tiempo después, apareció una figura como la del Frafra. ¿El Frafra cuánto era? Del partido Centro-Centro. Y vamos viendo en los últimos años quiénes son las personas, las figuras que han sido candidatos en primer lugar. A partir de la mitad de la historia de la Concertación hacia adelante, cuando ellos vieron venir, vieron que se estaban deteriorando rápidamente y temieron que ganara la derecha. Emergió Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tendrá un carnet del Partido Socialista, pero no era una figura de primer plano, no era una figura fogueada en las luchas políticas de toda una vida, no era un Patricio Aylwin, no era un Eduardo Frei. Era simplemente una cara bonita, simpática, amorosa, y pensaron que además, por su condición de mujer, era la novedad del año y que por ahí se podían salvar, y lo lograron. Y emergió Michelle Bachelet. No era una personaje tradicional de la política. El propio Piñera también, no sé si tiene o no tiene carnet de alguno de los partidos, supongo que Renovación Nacional. No sé ni siquiera si entregan carnet en Renovación Nacional, pero no me van a decir ustedes que Piñera es un hombre tradicional, un hombre que podríamos identificarlo como una de esas caras que uno los ve siempre asociados a las camarillas de poder en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la moneda, en todas partes. También, en cierto modo, en cierto grado, es una figura ajena a la política tradicional. Y vean ustedes, 2 veces candidato, 2 veces presidente, lo mismo Michelle Bachelet, 2 veces candidato, 2 veces presidente. Y Alejandro Guillé, a quien conozco y estimo mucho, yo no sé si tiene carnet de ninguna cosa. A mí me parece que es un hombre cercano a los radicales, eso sí. Un hombre por su temperamento, afable, buena onda, ajeno a los extremos. Es un hombre que digamos, lo sacaron del periodismo así de golpe y porrazo para transformarlo la nueva mayoría en candidato. Y durante el curso de la campaña el lenguaje de Guillé cambió y se puso más papista que el Papa, pero es una figura que no pertenecía ni pertenece a la política tradicional. Y ven ustedes que se acabó la elección presidencial, se acabó por lo tanto la candidatura de Guillé y se acabó Guillé. O sea, está en el Congreso porque es un senador, entiendo. Sí, es senador por alguna región del norte. Pero, ¿quién ha oído hablar últimamente de Alejandro Guillé? No es una persona que esté apareciendo todos los días en cámara, que sea, digamos, un actor importante en la política. Entonces, no me vengan con cuestiones de que Andrea Lamán o algún otro personaje. ¿Qué otro personaje? Kast, más que otros, más que el propio Piñera, más que la Bachelet, es representativo no de los partidos, no de una trayectoria, aunque por supuesto él pertenece a un área, digamos, la derecha, pero tiene su propio partido, creó su propio partido, y es representativo de los tiempos porque los tiempos, por un lado, han desacreditado los partidos en un proceso que ya ha llegado a extremos, ha desacreditado todos prácticamente los órganos tradicionales de poder y ejercicio político como el Congreso. No pueden estar más abajo casi en términos de desacreditación. Y porque los tiempos están exigiendo otro tipo de personas, más polares, más extremas en sus posturas, porque a eso han llegado las situaciones que se están produciendo no solo en Chile, sino en el mundo. El mundo en su conjunto, el orden social del mundo, con todas las variantes locales que tiene, nacionales, está entrando en crisis, como ocurre con todo orden social tarde o temprano. Los elementos que lo conforman empiezan a friccionar unos con otros, se empieza a dislocar la máquina. Y no por obra de alguna conspiración de los Illuminati o por una reunión especial que hubo en Sao Paulo de las izquierdas. No, esas cosas no son las que han determinado básicamente el cambio
el dislocamiento del orden social mundial, que se expresa también en el plano geopolítico, en la emergencia de nuevos superpoderes como China. Ha sido simplemente lo que ocurre en todo sistema o mecanismo cuyas partes están sujetas al efecto de factores externos que son su medio ambiente, del cual alimentan las condiciones de su existencia por un lado, y por otro por el desgaste propio de toda máquina por el solo hecho de estar existiendo y funcionando. Por el solo hecho de estar existiendo y funcionando, las partes de un mecanismo, ya sea un mecanismo rígido como un motor, o un sistema social que es un mecanismo mucho más flexible y más complejo, empiezan a alterarse por el efecto mutuo de sus propias interacciones. Empiezan a cambiar, y al cambiar cada uno de ellos pone en situaciones de estrés a las otras partes, y así se empieza a producir una situación de tensión que termina en un proceso de crisis que puede tomar muchas formas de acuerdo al mecanismo, y que lleva a la constitución tarde o temprano de una nueva articulación, o sea, un nuevo orden social después de un largo periodo de tribulaciones, de guerra, luchas civiles, conflictos, etcétera, que es lo que estamos viviendo ahora. Y en ese mundo, en conflicto, las posturas políticas, sociales y culturales se polarizan por necesidad. Unos porque estiman que este dislocamiento tiene que ser detenido, es el resultado de la acción perversa y artera de algunos grupos a los cuales hay que combatir, y entonces estos grupos que quieren sostener las cosas se ponen en una postura extrema, la postura extrema de sostener un orden que está en crisis. Y luego tenemos otros que, al contrario, nunca les gustó mucho este orden social. En eso normalmente entran prácticamente todos los jóvenes por un tema generacional, un tema temperamental, un tema de inexperiencia, etcétera, y ellos empujan ese cambio hacia un futuro brumoso del cual no tienen idea tampoco. Entonces, sea cual sea el resultado final, el sistema se va a articular de alguna manera, a veces en forma bastante independiente de las voluntades de las partes, de los que están luchando por un objetivo u otro. Normalmente la historia funciona por su cuenta en ese sentido. Se articula algo que ninguna de las partes quería muchas veces, y ni siquiera imaginaba. Pero lo cierto es que en este periodo de crisis, las posiciones intermedias que no se ponen en una postura clara respecto a defender el orden social o a apoyar su destrucción, o sea, empujar más todavía los procesos de desintegración, entre medio de estas dos posturas no hay nada. No hay nada que tenga relevancia. Naturalmente uno puede hacer un ejercicio de pizarrón y buscar cuáles serían las medidas más razonables, que no sean las menos dañinas, las menos conflictivas, las que entrañan menos consecuencias dañinas. Claro, ese ejercicio siempre se puede hacer. Es el ejercicio que llevan a cabo los liberals. Es el ejercicio que llevan a cabo los del medio, que claman por una situación, por una razón, por una ponderación que ya no tiene lugar. Porque además, cuando se llega a estos estados polares, las emociones se encienden mucho y las cosas se extreman aún más, vehiculadas por esta tendencia maravillosa del ser humano a que en él impere mucho más la hormona que el cerebro. Entonces, ¿qué podría venir a decir en este cuadro un Andrés Alamán, que es un hombre moderado, razonable? Por ejemplo, ¿qué podría aportar? Aparte de ser una cara ya recontra conocida, una especie de joven eterno. A mí me recuerda a veces a la Gladys Marín del Partido Comunista, Andrés Alamán. En cambio, Kast, y dejando de lado si tiene razón, si no tiene razón, si su postura es correcta o incorrecta, es el hombre de los tiempos. Es el hombre que se pone en una postura. ¿Y quién se va a oponer a él en las próximas elecciones? Desde la izquierda. Sea cual sea la coalición que logren armar, cosa que desesperadamente están intentando desde la ex nueva mayoría, tratando de alinear con ellos al Frente Amplio. Y eventualmente al final van a articular algo. O sea, no me vengan con payasadas los jovencitos del Frente Amplio, que ellos son independientes. Al final van a articular alguna cosa. Van a cobrar un precio caro, pero van a articular algo. ¿A quién van a poner al frente? Van a poner un... No tienen políticos tradicionales. No, por definición. Son gente mayor, más bien joven. Hay algunos viejones por ahí del Partido Humanista, creo, partido no sé cuantista, pero son personajes de tercer nivel, digamos, en política de todas maneras, nunca fueron más que eso.
¿A quién van a poner? ¿A Florcita Motúa a lo mejor? ¿Alguna de estas niñas bonitas del Partido Comunista? No sé, pero el hombre este de Kast no por nada está recibiendo estos apoyos de diputados de la Renovación Nacional, no por nada uno ve como su apoyo en redes sociales, y a pesar de lo furibundamente izquierdistas que suelen ser las redes sociales, y descerebradas a menudo, uno ve que empiezan a haber atisbos de gente que lo apoya, y hay mucha más gente más que lo debe apoyar, que le gusta Kast, pero no lo dicen, porque a Kast le pegaron el membrete del fascista reaccionario, y entonces estar con él se supone que uno es nazi, que uno es un miembro de la SS, de la Gestapo. Pero pasa con él lo que pasó con Piñera en las elecciones pasadas, que mucha gente que votó por él nunca dijo que iba a votar por él. Gente de izquierda, me consta, los conozco, hablé con ellos. Gente de gobierno de izquierda, que dijeron, con ese, por decir por Alejandro, no me haría ni cagando, así me lo dijeron, porque van a hundir el país. Pero no lo decían, por supuesto, no era muy, no tenía buena prensa eso. Y muchos votantes de izquierda, que esa gente que decía, yo siempre he votado por la izquierda, o esos que dicen, jamás votaría por la derecha, Bueno, votaron por la derecha, por lo mismo, por miedo a lo que venía. Así es que el crecimiento en la imagen pública de un número creciente de gente, el hecho de que aparezca una y otra vez como objeto de contemplación o de observación o de reflexión de los partidos tradicionales de la derecha, de la UDI y Renovación Nacional, no es casualidad. Estamos viendo, es parte de un proceso histórico que se remonta ya a sus buenos años y que refleja condiciones de cambio estructural de la civilización occidental en su conjunto, y casi me atrevería a decir del planeta en su conjunto, aunque toma formas completamente distintas en China o en Rusia, donde hay dictadura o monopolios del poder, en un caso del Partido Comunista y en el otro de la banda que rodea a Putin. Pero esa es la situación. Y antes de continuar con el programa, y era otra cosa que está emergiendo, hoy día es miércoles, así que hoy yo tengo todo ordenado aquí. Soy un hombre enfermo, disciplinado me dicen que yo soy muy mecánico. La raja. Les quiero recordar a Eternal Love. Todavía hay tiempo de hacer un regalo que se le no alcanzó a hacer, y este regalo además no tiene época. En cualquier momento del año usted puede regalar joyas finas de oro, 18 quilates, piedras preciosas. Hay también anillos de compromiso, argollas matrimoniales, todo eso. Ellos partieron trabajando en Duty Free, en la zona franca de Iquique, inauguraron una tienda en el Mall Plaza Los Dominicos, y en esta tienda en Santiago, en el Mall Plaza Los Dominicos, mantienen el esquema Duty Free, es decir, 20%, sí, escucharon bien, you are right, 20%, 20%. Hay joyería fina de todo orden, española, italiana, cristales austríacos certificados, estos Swarovski. Y además, usted va a encontrar, se me ve bien, ¿no es cierto? Y con esta camisa que me regalaron para la Pascua, miren cómo estoy. Estoy, pero que Brad Pitt ni que nada. Los relojes Edok también creo que me parece que están ahí. Pero sobre todo, básicamente, usted va a encontrar joyas maravillosas. Y si entra usted al sitio de ellos, que es eternallove.cl, y compra ahí, hay descuentos adicionales para varios productos, de forma que aparte del 20% se le puede sumar otro 20%, y vea usted, pues va a sacar joyas finísimas con grandes diseños a precio de con 40% de descuento. No le cuente a nadie. Eternal Love, estimados amigos, recuerden, eternallove.cl, échenle una miradita porque ustedes ahí van a ver las cosas que tienen para ustedes con estos descuentos fantásticos, o vayan a el Mall Plaza Los Dominicos y ahí está la tienda de Eternal Love. Está bonito este reloj. Y otra cosa de la que hablé el viernes pasado es, si no me equivoco, el que el movimiento mapuche estaba pasando a un nuevo plano, un nuevo nivel.
Y parece que no soy el único que piensa lo mismo, porque aquí veo en la prensa que don Francisco Huenchumilla dice, abro comillas, este 2018 termina con el triunfo político del mundo mapuche que ha salido fortalecido. Efectivamente, yo no sé si es triunfo político todavía, pero el triunfo de pasar de una condición de movimiento protagonizado por un grupo violento que comete acciones violentas que han costado vida y que han costado en algunos casos la ruina económica de gente que tenía el camión o 2 o 3 camiones o la parcelita con algún sembradío de alguna clase y que se los quemaron y les destruyeron el fruto de trabajo, de toda una vida de trabajo, que es un crimen intolerable, para no mencionar los daños a las madereras y a otras empresas que permanentemente los están atacando a sus camiones y les han quemado a veces de a 10, de a 20 camiones de un paraguaso. Pero me da la impresión con esta declaración que hicieron estos señores dirigentes mapuche la semana pasada, representando un montón de grupos, no digo que sean todos, yo todavía no creo en la teoría de la representación de todo el pueblo mapuche, y la discusión acerca de si el pueblo mapuche es realmente lo que se está diciendo, que existe un pueblo mapuche propiamente tal, y no existe en realidad lo que yo creo que existe en Chile, un pueblo mestizo, que se llama el pueblo chileno, que es la mezcla, como todas las naciones, de muchas razas y etnias, aún las razas más puras, aquellas que dicen, no, yo soy descendiente, mi familia viene de Alemania, pero si uno empieza a escarbar en Alemania se va a encontrar con que la gente de ahí probablemente en algún momento del siglo X, se cruzaron, tuvieron relaciones con eslavos o con, qué sé yo. El mundo ya no existen prácticamente etnias puras, salvo probablemente en China y en la India, que están encerrados en sí mismos todavía en ese sentido, y son muy grandes, entonces es muy distinto, ¿no? Cómo se compone una etnia, hasta qué punto mantiene su pureza y su identidad cuando es pequeña o cuando es grande. Cuando es grande se logra mantener a pesar de que puedan entrar algunos elementos externos que casi no hacen efecto. Cuando es muy pequeña, los pocos elementos que logran entrar ya empiezan a tener efecto. Así que aquí no hay razas puras en ninguna parte. Todo eso es una estupidez y además no tiene importancia. Esto de la pertenencia a una tribu étnica, cultural y religiosa me parece a mí propio de la edad, no sé de qué época, la época de las cavernas. Somos todos seres humanos que pertenecemos, somos parte, por un contrato político en el fondo, a un Estado. Y eso no significa que una cosa sea tan fría y que no tengamos cariño, estimación por aquel lugar donde nacimos, por la nación donde estamos. Pero no es un tema de sangre, de genes, todas esas cosas son simplemente cavernarias. Así que esto del pueblo mapuche, el pueblo no mapuche, los españoles, todo eso no tiene para mí mucho sentido. Aquí simplemente hay chilenos o hay otras personas de otros países que están viviendo aquí y eso es todo. Pero como sea, desde el punto de vista académico me parece que no tiene sustento eso de los mapuches o de los pueblos originarios. Los mapuches desde luego no fueron pueblos originarios de Chile. Llegaron de la Pampa, ahora llamada Argentina, y desplazaron a otros pueblos originarios que unos arrancaron por un lado, otros para el otro, unos se llamaron Picunche, otros se llamaron Huiliche. Todo esto lo aprendí leyendo al profesor Pedro Godoy, dicho sea de paso, un gran pensador histórico. Y bueno, pero da lo mismo, políticamente hablando se generaron una identidad. Se han logrado generar una identidad, se han logrado generar una plataforma política, y a eso se refiere, yo creo, Huenchumilla, y tiene toda la razón. Estamos de acuerdo, señor Huenchumilla. Francisco, estamos de acuerdo. Se generó una nueva situación política y no vale la pena ya discutir si era razonable, si la narrativa histórica es correcta. Todo eso se convirtió ya en academia. Y podría mencionarles ejemplos del Medio Oriente en que pasa lo mismo. Pueblos que no existían ni siquiera de nombre llegan a constituirse no porque realmente existieron alguna vez, sino por razones políticas. Un grupo de gente se congrega, se da a sí mismo un nombre, se da a sí mismo una agenda, y eso es un hecho tan real como si hubieran existido desde el principio de los tiempos. Es el caso de los palestinos, creo yo. No existía el pueblo palestino, pero ahora existe. No porque siempre hubo una raza, una etnia especial que se llamaba Palestina. Palestina debe ser una de las regiones, o sea, el Medio Oriente cercano, la franja que da al Mediterráneo, que viene desde Anatolia o Asia Menor o Turquía, como se llama ahora, hasta Egipto, toda esa zona. Ha sido un pasadizo de 50.000 etnias, razas, repúblicas, imperios y todo lo demás
Es una mezcolanza tremenda. Por ahí han pasado los árabes, los romanos, los turcos, los mongoles, los persas, los asirios. ¿Cuánto pueblo pisa la tierra? Occidentales también llegaron en su momento. Europeos de ascendencia o de origen judío supuestamente, pero a su vez esos pueblos de origen judío con otras mezclas en algún momento de su larga historia. Es un baturrillo. Pero políticamente hablando uno puede decir con realidad que existe hoy como entidad política, con una agenda, con su propia narrativa que se fabrican los pueblos una vez que se autoinventan, se generan una historia para atrás. Es un hecho real. Es un hecho tan real que tiene en conflicto el Medio Oriente. Y lo mismo se podría decir del Estado israelita. El Estado israelita es una construcción que tiene más o menos, tiene 2 años más de vida que yo nomás. Y muchos podrían alegar, y lo hacen, de que es una cosa artificiosa, que esto... Bueno, ustedes pueden decir lo que quieran, pero es un Estado real ahora que tiene existencia, que tiene ejército, que tiene su población, que tiene sus ciudadanos. No solamente la etnia judía, si es que existe la etnia judía, hay etnias árabes, hay etnias de todas partes ahí, pero da lo mismo la genética, la sangre, el color de piel. Políticamente hablando existen, son entidades que existen y que se relacionan conflictivamente ahora. Y lo mismo pasa en Chile con el tema del pueblo mapuche. Ya no vale la pena discutir si hubo alguna vez 11.000 vírgenes, como decía Enrique Jardiel Poncela, o en este caso, hubo alguna vez un pueblo originario llamado mapuche. Da lo mismo. Es una realidad política ahora con la cual hay que contar. Y les quiero recordar, porque los calores ya están siendo salvajes, como ustedes lo pudieron apreciar estos días de fiesta. Este es el momento de acordarse rápidamente de Climo, estimados amigos. Climo, no pierda más tiempo. Es el sistema más al día de climatización que existe en el planeta. Y por eso recibieron un premio en Israel el año pasado. No solamente los dispositivos que se utilizan para dar el clima que usted quiera en cualquier época del año, el mismo aparato cumple todas las funciones, refrigeración, calefacción, lo que usted quiera, filtrado de aire. Todo esto funcionando con energía eléctrica, con conexión a internet. ¿Había visto usted un sistema de calefacción o refrigeración con conexión a internet? Climo. Fuera de eso, usted no tiene que comprar nada. Usted arrienda el servicio. Usted arrienda el clima. Cada uno de estos aparatos, usted paga una renta mensual, 25.990 creo, menos que cualquier sistema alternativo anticuado de calefacción o refrigeración, y estamos listos, Taylor. Se los digo porque yo lo tengo, lo disfruto, y es, o sea, mientras ustedes estaban asando con 35, 36, no sé cuántos grados hizo ayer, yo estaba aquí tranquilamente jugando ajedrez en mi estudio, al lado de con 19 grados. Rico, delicioso. Así es que vayan llamando ya mismo, pónganse en contacto con miclimo.com. miclimo.com, ahí están los datos, y soliciten al tiro la visita de los técnicos para que se inicie el proceso de instalación, o de lo contrario, va a llegar enero, va a llegar febrero y usted va a seguir asándose. miclimo.com. Y en lo poco que va quedando, unos pocos 2, 3, 4, 5 minutos nomás, espero en el próximo programa ir detallando lo que se ve venir. Este ha sido un mal año para el planeta en muchos sentidos. Para Chile ha sido complicado, por lo menos, podemos decir eso. Y todos, por supuesto, nos hacemos esperanza que el año próximo, como que todo partiera de cero, cuando no es así, pero está bien. Hay un montón de peligros que vienen en camino. El año 19, muchas de las cosas que ya se asomaron cabeza este año y que ya son amenazantes, se van a convertir en realidades. Ya no van a ser amenazas, van a ser realidades. En el plano de la economía mundial, en este momento las bolsas en el mundo occidental están de capa caída, o como en el lenguaje de los economistas, porque hay unos lenguajes estándar, se desplomaron. Nunca bajaron, o cayeron, sino que siempre son desplome. El lenguaje que tienen los periodistas, se desplomaron. Bueno, se desplomaron las bolsas en Estados Unidos de manera bastante fuerte por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, por unas palabras que tuvo un funcionario del gobierno norteamericano que quiso tranquilizar a los banqueros y parece que los puso más intranquilos todavía. Viven en la intranquilidad los inversionistas. Son como señoras medias histéricas o señores medio histéricos que andan siempre asustados de todo. Alguien estornuda muy fuerte y caen las acciones.
Tenemos un montón de problemas económicos, tenemos el tema del Brexit, también va a producir efectos económicos la salida, sobre todo si sale mal. En el Reino Unido supongo que algunos que creyeron todas las mentiras que les contaron sobre la salida de la Unión Europea se estarán pegando la cachada de que fue la cosa más estúpida que hizo el pueblo británico en toda su historia, desde la época de Guillermo el Conquistador hasta ahora. Después tenemos las situaciones de amenazas de guerra o de conflicto militar o de choques locales o generales en el mar de la China. China y Estados Unidos ya están tomando acciones mutuas en ese plano que todavía están controladas, pero se pueden descontrolar en cualquier momento en el mar de la China. Lo mismo digo en la zona de Ucrania, donde los rusos, o sea, donde más bien dicho Putin y su gente, porque los rusos aquí no tienen arte ni parte, los pueblos los llevan a una cosa u otra sin preguntarles nada. Está también en una postura militarmente amenazante contra Ucrania, contra los países bálticos, contra los polacos que los detestan por todo lo que han sufrido a manos los rusos a lo largo de toda su historia. Entonces, aquí tengo una larga lista, pero no voy a poder ahora estudiarla una por una. Se nos fue el programa literalmente. Les quiero agradecer a las personas que se siguen suscribiendo en Patreon. No voy a dejar de recordarles, insistir en esto, porque este programa, si a ustedes les gusta, yo creo que hay muchos de ustedes, por lo que veo en las reacciones en YouTube, cuando de vez en cuando me atrevo a mirar, les gusta a mucha gente, a la mayoría, al 99% de la gente, o 98%, siempre hay unos pocos disidentes, ¿no?, que ponen la manito para abajo y que hacen comentarios a veces bastante estúpidos, pero la inmensa mayoría les gusta el programa. Pero les voy a decir a esas personas que les gusta el programa, que este programa no va a poder seguir subsistiendo si no tenemos apoyo en Patreon, si no tenemos por lo menos $1 al mes de apoyo de parte de ustedes, pues si no, ¿cómo? Si esto no es gratis, estimado, se lo digo de frentón. Así me pelen algunos de que estoy tirando la mano. No estoy estirando la mano. Ofrezco, creo yo, un producto y eso es. Y para ofrecer ese producto necesito costearlo. Nada de lo que hago es gratis. Nada. Todas las cosas que hago, los equipos, los sitios web, todo eso tiene un costo. Así que por eso que yo le agradezco mucho a la gente que me ha apoyado en Patreon, a otras personas que me han apoyado directamente de otras maneras. Agradezco, por supuesto, a los sponsors que tengo. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, estimados amigos. Yo no voy a andar haciéndome el huevón en esta materia. Necesitamos mantenernos. Así es que apóyenos. Puede ser simplemente $1 al mes. $1 al mes son 660 pesos al cambio de hoy día o algo así al mes. No es gran cosa, ¿no es verdad? Pero acumulándose con otras personas que hacen lo mismo, finalmente algo sale de eso. Así es que les voy a insistir en Patreon. ¿Cómo usted entra ahí? Aquí en la página, el portal, elvillegas.cl. Elvillegas.cl, si ustedes bajan una o dos pantallas, van a encontrar una guía para entrar a Patreon. Es la cosa más fácil del mundo. Si usted tiene tarjeta de crédito, usted anota ahí lo que quiere dar, $1, $2, y le van a descontar eso, usted no se da ni cuenta, $1, $2 al mes, y eso es todo, y usted se sale de eso cuando quiere. Si se molesta conmigo, si se enoja, si le parece que con $1 se va a arruinar, lo que sea, se sale en cualquier momento. Súper fácil. Y ¿qué más les quería decir? Nada, que vamos a ir examinando los próximos programas estos elementos amenazantes, peligrosos y jodidos que vienen en el año. ¿Para qué les voy a mentir? Para decir tonterías, ustedes pueden poner cualquier canal de televisión y ver un matinal o algo así. Yo les tengo que decir la realidad, que ustedes además la saben, y examinar en conjunto los elementos amenazantes que se han estado desarrollando en este proceso, que como les mencioné al principio, es de desarticulación del orden mundial. Y en el proceso de formarse un nuevo orden, porque eso es inevitable, alguna otra articulación se va a formar, pero el proceso es doloroso. Así lo muestra la historia humana desde el principio de los tiempos. Amén. Y muchas gracias por su visita. ¿Y qué más? Nada más. Salvo que yo voy a seguir todo el año. O sea, siempre que pueda hacerlo, por supuesto, por las razones que les dije. Pero yo no voy a tomar vacaciones, así que si ustedes en un momento dado están en enero, en febrero, en la playa, en algún lugar, van a poder seguir escuchando, viéndolo y conversando conmigo y analizando la realidad nacional e internacional.
y viendo temas culturales exactamente igual que en el invierno, que no tuvimos, porque prácticamente no tuvimos invierno. Y eso sería todo. Hasta mañana. Muchas gracias.